No puedes entrar. La voz del guardia cortó el aire como una puerta cerrándose de golpe. Dio un paso adelante, el brazo extendido, la palma abierta, el gafete brillando bajo la lámpara del vestíbulo. La fila de autos lujosos en la entrada reflejaba el rostro de la joven en la carrocería. Cansada, con el cabello recogido a toda prisa, una maleta sencilla a un lado, polvo del camino en los tenis. Dos señoras se detuvieron junto a la alfombra roja y murmuraron algo. Un chico sacó el celular del bolsillo, listo para grabar la escena que pronto se volvería diversión barata. Ella respiró hondo. «Tengo que hablar con el departamento 471. Necesito subir». El guardia ni miró la maleta. La evaluó con la mirada de quien cree saberlo todo. «Sin autorización nadie pasa, y tú...» Frunció la nariz. «Definitivamente no pareces alguien que tenga nada que hacer allá arriba». Una risa seca estalló en la recepción. El conserje disimuló con una tos, pero sus ojos brillaban, curiosos. Detrás de la joven, la puerta giratoria sonó como una caja registradora. Risas, juicios, prisa. El perfume caro del lobby intentaba cubrir el olor a lluvia que ella trajo de la calle, pero era como si todo el edificio estuviera programado para expulsar cualquier cosa que desentonara. «Por favor», insistió ella con voz tranquila, «solo avise que llegué. El departamento 461 autorizará». «El 461 no autoriza a nadie si no está registrado en el sistema, y el sistema no te reconoce», contestó el guardia, empujando una planilla sobre el mostrador. «Nombre completo». Ella dijo su nombre. Varias cabezas se levantaron intentando identificarla. Nada. El guardia giró la planilla, tecleó, esperó. La pantalla mostró el vacío. «¿Ves? Ni tu nombre ni tu foto. La salida está por donde entraste». «No me iré», dijo ella firme. «Te vas a arrepentir de tratarme así cuando sepas quién soy». «¿Amenazas ahora?», se rió con una mueca. «Mira, chica, llevo años en esto. He visto de todo tipo de importantes queriendo saltarse las reglas. Te lo repito con educación, no puedes entrar». Una pareja elegante pasó entre los dos, arrastrando maletas costosas. La mujer lanzó una mirada que mezclaba lástima y placer ajeno, esa pequeña satisfacción de ver a alguien inferior puesto en su lugar. El hombre hizo sonar su pulsera metálica en el lector, como si sellara un pasaporte hacia un mundo que ella jamás había pisado. Ella apretó el asa de la maleta, los dedos pálidos, el nudo en el estómago. Había ensayado 1000 veces lo que diría al llegar allí, pero ninguna versión incluía ser detenida por un portero frente a una audiencia. «Llame al encargado», pidió, «o a la administración». «Espero. La administración no atiende sin cita», dijo el guardia, ya fastidiado. «Y estás bloqueando el paso de los residentes». Dos adolescentes rieron fuerte cuando la puerta automática se abrió con un soplo de aire frío, levantando el borde de su chaqueta. Un señor de traje oscuro trató de pasar detrás de ella. El guardia hizo un gesto amplio, obligándola a retroceder 2 pasos, como si moviera una pieza fuera del tablero. «La línea de la acera está ahí», señaló. «Quédate antes de ella». Ella miró esa línea, una delgada franja de mármol que separaba el dentro del casi dentro, una frontera invisible que, en ese momento, parecía un abismo. «Tengo mis documentos aquí», dijo, sacando de su bolsillo interior un sobre un poco arrugado. «Si lo lees, entenderás. Yo entiendo reglas, no papeles que cualquiera imprime», replicó. Pero cuando el sobre cayó sobre el mostrador, el silencio cambió. No fue por el sonido del papel, sino por la energía de quien sabe lo que hace. El guardia lo abrió con desgano, como quien abre una carta que no le pertenece. Leyó la primera línea. Su ceño se frunció. Volvió a la segunda. Parpadeó. «¿Qué es esto?» «Una autorización», dijo ella sin titubear. «Firmada». «¿Firmada por quién?» Inclinó el papel, buscando un sello. Esto parece... Léelo bien». Detrás, la señora del perfume dulce dio un paso más, intrigada.
El chico del celular ajustó el foco y alguien murmuró: «Es un fraude, apuesto». La recepcionista, antes indiferente, ahora intentaba mirar por encima del mostrador. El guardia carraspeó, devolviéndole el papel. «Aún así, no figura en el sistema. El sistema se retrasa. La firma no», respondió ella. «Solo hace falta una llamada». «No voy a llamar a nadie», dijo él, ahora más bajo pero más firme. «Imagínate si todos vienen con hojas impresas y exigen llamadas. Perdería el control del edificio». La palabra control quedó flotando. La joven sintió las piernas temblar, pero se mantuvo firme. La maleta pesaba menos que su pasado. Había un motivo para estar allí, y ese motivo no cabía en una lista de portería. «Entonces llame a su jefe». Él miró el reloj. «Está cambiando el turno. Regresa en 30 minutos. Espero». Afuera, la llovizna había vuelto. Las gotas quedaban pegadas al vidrio como firmas torcidas. Ella empujó la maleta con el pie, sin moverse. «Espero aquí». El encuentro se volvió un duelo. La respiración de ambos se acompasaba con el pitido de un coche estacionando. El guardia cruzó los brazos. Ella los descruzó, con la postura de quien no va a ceder. Una empleada del café del vestíbulo apareció con una bandeja, preguntando con la mirada si alguien quería algo. El guardia negó sin siquiera girar el rostro. «¿Cuál es tu problema conmigo?», preguntó ella por fin. «¿Es la ropa? ¿La maleta? ¿Qué pasa?». «Mi problema es con quien ignora el protocolo», respondió. «En edificios como este, las reglas existen para proteger a los residentes de...». La miró de arriba abajo. «Inconvenientes. Inconveniente es juzgar sin conocer». La palabra salió clara, tranquila, pero dolió a quien la escuchó. La pareja del ascensor fingió revisar la hora. El recepcionista hizo un gesto de impaciencia con el bolígrafo, como si tuviera algo urgente que hacer. «Mira, chica». El guardia volvió a su tono de maestro. «Si cada quien hace lo que quiere, el orden se vuelve caos. Y cuando hay caos, los problemas son para mí. Y cuando hay humillación, ¿para quién quedan?», replicó ella. Los ojos del guardia se endurecieron. «El ascensor principal no es para visitantes sin registro». Se acabó la charla. Ella dio un paso adelante. Él dio dos. Las personas contuvieron la respiración. El sonido de la lluvia afuera se hizo más fuerte, como si hasta el clima quisiera presenciarlo. «Si me tocas, llamo a la policía», dijo ella despacio. «Y cuando lleguen les mostraré este documento y diré los nombres de quienes me detuvieron, completos». El silencio que siguió no fue solo de miedo, fue de duda. Por primera vez, la seguridad del guardia vaciló. Tomó el teléfono de la portería, lo soltó, lo tomó otra vez. La miró molesto por sentir que tendría que ceder. «¿Cuál es el nombre que debo...?» empezó entre dientes. La puerta giratoria chirrió otra vez. Un hombre de mediana edad entró apurado, el paraguas chorreando sobre el felpudo. Observó la escena, se sacudió el agua del saco y miró al guardia, como preguntando: «¿Algún problema?». «Todo bajo control, señor», dijo el guardia. «¿Control?». El hombre alzó una ceja. Con medio vestíbulo detenido, el hombre se giró hacia la joven. «¿Estás perdida? ¿Puedo ayudarte?». «No», respondió ella mirando al guardia. «Estoy justo donde tengo que estar». El hombre sonrió con cortesía. Esa sonrisa de quien cree que todo se soluciona con una llamada adecuada. «¿Qué departamento?». «El 4601». La sonrisa del hombre se redujo apenas 1 milímetro. Miró al guardia. «Llama», ordenó, como quien pide un café corto. El guardia dudó. La mano quedó suspendida sobre el teclado del interno. El dedo no bajaba. Tal vez porque, si lo hacía, el mundo que conocía podría cambiar. La joven lo notó. «¿Puedo llamar por ti?», dijo sacando el móvil del bolsillo. «No hace falta», interrumpió el hombre ya algo impaciente. «Yo me encargo». Sacó su teléfono, marcó rápido, esperó. «¿Marcelo?». «Sí, soy Paulo. Hay una...». Miró a la chica buscando la palabra. «Visitante. Aquí. Dice que necesita subir al 4671. Nombre...». La observó.
Ella lo dijo otra vez, con cada sílaba en su sitio. Del otro lado, la respuesta fue breve y muda para los presentes, pero el rostro de Paulo cambió. De la desconfianza pasó a la atención, de la atención a una cautela respetuosa. «Entendido», dijo colgando sin prisa. «Esperen un momento». El guardia cruzó y descruzó los brazos, incómodo. «¿Y bien?», murmuró alguien al fondo. Paulo guardó el teléfono. Se acercó a la joven, eligiendo cada palabra como quien pisa un suelo recién encerado. «¿Dijiste que viniste sola?» «Sí», respondió ella, sin moverse ni un centímetro. Él asintió lentamente. «Bien», se volvió hacia el guardia. «No hagas nada por ahora». «Pero, señor Paulo», ella, intentó el guardia. «Dije, por ahora nada». Una orden simple, pero que sonó como freno de mano en bajada. La joven pasó la mano sobre la maleta, sintiendo la tela, como si necesitara recordar que aquello era real y no un mal sueño. Dentro del bolsillo interior de su chaqueta, además del sobre, había otro papel más viejo, con una firma que no se borra de la memoria. Lo tocó con la punta de los dedos. Era su fuente de valor. El ascensor se abrió con un ding. Todos miraron. Nadie salió. El vacío de acero parecía invitarla y burlarse al mismo tiempo. El guardia tosió, intentando retomar el control. «Señorita, el ascensor no se mueve sin permiso». «Lo sé», dijo ella, «pero las puertas no permanecen cerradas para siempre». Paulo volvió a mirar el móvil, esperando una respuesta que no llegaba. El reloj del vestíbulo marcó otro minuto de suspense abierto, y la lluvia se intensificó, llenando el ambiente con su ruido. Un portero auxiliar apareció por el pasillo lateral, susurró algo al oído de Paulo y le entregó un sobre marrón, cerrado. Paulo lo abrió, leyó 2 líneas. Su mirada subió, encontró la de la chica, y por un instante no hubo lobby, ni risas, ni mármol, solo reconocimiento. «Así que eras tú», dijo en un tono que todos escucharon. El guardia se quedó pálido. La recepcionista soltó el bolígrafo. El chico del celular olvidó grabar. La joven no sonrió. Contuvo el aire un segundo, puso el sobre el mostrador y concluyó. «Ahora veremos quién realmente no puede entrar». El silencio denso del vestíbulo aún flotaba cuando su mente la llevó atrás, mucho antes de pisar aquel edificio elegante. En su cabeza aparecían las imágenes de una infancia donde las puertas siempre se cerraban. La niña que nunca tenía la ropa correcta para la escuela, que escondía su sándwich sencillo al ver a las compañeras con loncheras llenas de frutas caras. La misma que escuchaba el susurro de los profesores. «Es aplicada, pero no tiene futuro aquí». El peso de la exclusión empezó temprano, y, al crecer, nada parecía cambiar. Trabajó en sitios donde siempre la confundían con alguien de menor rango. En reuniones, sus ideas eran ignoradas, hasta que un colega repetía la misma frase, y entonces el crédito aparecía, pero para otra persona. Muchas veces se quedaba hasta tarde solo para no compartir el ascensor con quienes se burlaban de ella por llevar ropa gastada. Había aprendido a tragar la humillación en silencio, pero aquella escena, frente al guardia, resonó con todas las demás. No se trataba solo de la portería de un edificio, era cada vez que le dijeron que no podía entrar a algún lugar. La maleta que cargaba no estaba llena de ropa, sino de recuerdos pesados, un título obtenido a base de becas y noches sin dormir, cartas viejas que probaban quiénes la habían apoyado en secreto, y un documento raro, firmado por alguien a quien pocos se atrevían a contradecir. Esa persona era la clave de todo. En su juventud, conoció a un hombre que creyó en ella cuando todos dudaban. No fue un romance ni una caridad, fue reconocimiento. Él vio en ella una visión que los demás no tuvieron paciencia de escuchar. Ese hombre, de pocas palabras y muchos recursos, le dejó algo más valioso que dinero, una promesa por escrito. Y era exactamente esa promesa la que estaba en el sobre que había puesto en manos del guardia.
Pero su pasado no se reducía a una firma. Detrás de esa joven aparentemente común, había una trayectoria forjada a base de decisiones férreas. Aprendió a sobrevivir cuando no tenía nada. Aprendió a negociar cuando no tenía dinero. Aprendió a observar en silencio, absorbiendo los errores de quienes se burlaban. Cada marca de rechazo se convirtió en combustible. Cada puerta cerrada era un recuerdo que ahora usaba para mantener los pies firmes sobre el mármol frío de la portería. El guardia veía solo a una chica empapada por la lluvia, cansada, demasiado insistente para su gusto. Lo que él no sabía es que esa joven llevaba a cuestas un historial de batallas que haría a cualquiera de los que hoy la despreciaban tragarse el orgullo tarde o temprano. Y ella lo sabía. Por eso no retrocedía. Su mirada no era de súplica, sino de quien carga certezas. Mientras esperaba, recordó una frase que se repetía en las madrugadas más solitarias. No importa cuántas veces me digan no, solo necesito un sí. Y cuando llegue, será definitivo. El destino parecía haber elegido aquel edificio, ese guardia arrogante y esa platea curiosa como escenario para que ese sí ocurriera. Y, aunque nadie allí lo supiera todavía, ella estaba a punto de demostrar que no era solo una visitante inoportuna, era alguien que, en el pasado, siempre la mantuvieron afuera, pero que ahora tenía en sus manos la llave para abrir la más grande de las puertas. El guardia enderezó la postura, como si hubiera recuperado el control tras la llamada. Sus ojos se endurecieron de nuevo, inflamados por el orgullo herido. No soportaba la idea de que aquella joven de ropa sencilla hubiera conseguido desestabilizar su autoridad delante de todos. ¿Me escuchan?, dijo proyectando la voz para que todo el vestíbulo oyera. Sin nombre en el sistema, no importa lo que traigas en los bolsillos. Este edificio no es una estación de autobuses. Escaparon algunas risas bajas desde los rincones. El conserje, que antes solo observaba, ahora se permitió sonreír discretamente, como aprobando la firmeza del colega. La joven permaneció inmóvil, la mano en la maleta, el sobre aún sobre el mostrador. Detrás de ella, una señora con abrigo beige y collares de perlas reluciendo en el cuello, se acercó y soltó, sin disimular el desprecio: «Hijo mío, no pierdas el tiempo con ese tipo de gente. Está claro que vino a intentar un timo. Mira la ropa, mira la maleta. Este edificio no es lugar para gente así». La mujer levantó el mentón y le lanzó a la joven una mirada que mezclaba desdén y placer por humillar. Su marido, un hombre de cabello canoso peinado hacia atrás, acompañó la afirmación: «Es impresionante. Estos lugares están cada vez más vulnerables. Cualquiera aparece con un papel y cree que puede entrar. No me sorprende». Ambos se dirigieron al ascensor social, pero antes de entrar la señora se aseguró de girar la cara hacia la joven y decir como escupiendo veneno: «Deberías saber cuál es tu lugar». La puerta del ascensor se cerró, dejando el eco de las palabras suspendido en el aire. El guardia, alimentado por aquel coro de desprecio, dio 2 pasos hacia adelante, acercándose aún más a ella. «¿Ves? Nadie aquí te conoce. Nadie quiere que estés cerca. Te estás exponiendo al ridículo». Aparecieron 2 residentes más, jóvenes, ropa deportiva de marca, auriculares colgando del cuello. Uno señaló discretamente y se rió. «Bro, mira, trajo maleta de terminal. Apuesto a que dirá que es la dueña de la cobertura». El otro soltó una carcajada. «O la hija perdida de algún magnate. Siempre la misma historia». Pasaron el lector biométrico y subieron sin dar tiempo a réplica. La joven respiró profundo, manteniendo la mirada fija en el guardia. Cada insulto era como una cuchilla, pero también un recordatorio. Lo que estaba por suceder sería aún más fuerte por eso. El guardia no se detenía. Se sentía ahora un juez frente a un reo condenado. «Te doy una última oportunidad para irte sin más escándalo. Si no te vas, llamaré a la policía. Entonces no será solo vergüenza. Habrá un problema de verdad».
Ella no respondió. Solo deslizó el sobre más hacia el centro del mostrador, como quien planta una bandera en territorio enemigo. En ese instante, un nuevo personaje entró al vestíbulo. Un residente conocido por todos, el señor Augusto, abogado prestigioso, siempre con traje impecable y maletín de cuero. Observó la escena con interés calculado. Se acercó y con voz lo bastante alta comentó: «Ya he visto este tipo de cosas antes. Gente sencilla inventando historias para sacar dinero a los distraídos. Le recomiendo a usted», dijo señalando al guardia, «que sea aún más estricto». El peso de las palabras de Augusto cayó como una sentencia. Los murmullos crecieron, como si cada vecino se sintiera con derecho a añadir más fuego al espectáculo. La joven, sin embargo, no bajó la mirada. Cada insulto, cada intento de rebajarla, solo avivaba más la llama detrás de sus ojos. Y aunque todos creían que estaba sola, la verdad era que, en pocos minutos, alguien del piso 400-601 confirmaría lo que nadie allí se atrevía a imaginar. El ambiente en el vestíbulo se volvió denso. No era solo humillación, era espectáculo. Todos estaban allí no para ver justicia, sino para ver sangre como en una arena. El guardia se alimentaba de eso. Su ego crecía con cada apoyo recibido. Respiró hondo, ajustó el uniforme y declaró: «Último aviso, si no te vas por las buenas te vas acompañada». El público estaba listo para aplaudir la expulsión, pero lo que no sabían era que su salida no estaba en los planes. El juego apenas comenzaba. El silencio flotaba como un veredicto a punto de ser leído. El guardia se arregló la corbata, preparado para cumplir la amenaza y sacarla por la fuerza si era necesario. Los vecinos, repartidos por el vestíbulo, esperaban con ojos ansiosos. Querían ver el final. La joven arrastrada de vuelta bajo la lluvia, pero antes de que él diera el primer paso, ella habló. La voz salió firme, sin temblar. «Llame al doctor Enrique Albuquerque». El nombre rebotó en las paredes de mármol como un disparo. El efecto fue inmediato. Algunos vecinos se miraron confundidos. Otros abrieron los ojos, porque ese nombre no era cualquiera. Era un nombre pesado, lleno de poder. El guardia rió nervioso, pero su risa sonó falsa. ¿Y quién se supone que es ese tal Enrique? Otro personaje inventado, un hombre de cabello blanco, que hasta entonces observaba sentado en una de las butacas del vestíbulo, se levantó de golpe. El periódico cayó de sus manos. ¿Cómo dijo? ¿Mencionó a Enrique Albuquerque? «Sí, llámele», repitió ella con la maleta firme a su lado. «Dígale que estoy aquí». El murmullo aumentó. Ese nombre cargaba historia. Enrique Albuquerque no era un residente cualquiera. Era uno de los dueños de ese complejo de edificios, figura influyente en el mundo empresarial, conocido por su discreción y su poder. El tipo de hombre que pocos se atrevían a contrariar y que todos querían agradar. El hombre de cabello blanco negó con la cabeza, incrédulo. «Si ella tiene relación con el doctor Enrique, están cometiendo un error grave». El guardia bufó. «Claro, claro. Cada semana aparece alguien diciendo que conoce a gente importante. Siempre el mismo truco. Mencionan un nombre grande para asustar». Pero su voz ya no sonaba tan firme. El nombre había alterado algo en el aire del vestíbulo. Hasta la recepcionista, que antes se divertía, ahora parecía inquieta, mordiendo el labio inferior, como si acabara de darse cuenta de que podía estar presenciando algo mucho más grande de lo que parecía. La joven mantuvo la calma. «Si está tan seguro de que es un truco, entonces demuéstrelo. Llame ahora». El guardia dudó. Por un momento, sus dedos flotaron sobre el teclado del teléfono, pero no se movieron. «No voy a caer en ese teatro». El público se dividió. Algunos rieron otra vez, aferrándose a la idea de la farsa. Otros en silencio la miraban con nuevas preguntas. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si esa chica sencilla realmente tuviera conexión con el hombre más poderoso del lugar? Un vecino, empresario conocido, se acercó al mostrador. «Escucha, muchacho, el nombre de Enrique Albuquerque no se usa a la ligera. Si esta chica miente, resuélvelo rápido.
Pero si dice la verdad y no llamas, puede costarte caro. El corazón del guardia se aceleró. Su autoridad comenzaba a escaparse entre los dedos. Intentaba mantener la compostura, pero cada mirada sobre él exigía una decisión. La joven se inclinó levemente hacia adelante, los ojos fijos en él. «Espero, llame». La frase sonó más a orden que a pedido. El teléfono parecía pesar toneladas sobre el mostrador. El guardia tragó saliva. Antes de que pudiera reaccionar, el señor Augusto, el abogado, carraspeó fuerte. «Si realmente tiene relación con el doctor Enrique, yo mismo asumiré la responsabilidad de confirmar». Augusto sacó su teléfono y marcó un número directo. Todo el vestíbulo se inclinó para escuchar. Del otro lado, una voz firme respondió: «Residencia Albuquerque. Buenas tardes». El abogado miró a la joven, luego al guardia, y anunció con claridad: «Tengo aquí a una persona que insiste en hablar con el doctor Enrique. Dice que él la conoce». Un silencio tenso invadió el ambiente. Hasta los jóvenes deportistas que se habían burlado antes se acercaron incómodos, intentando oír mejor. El guardia, rojo, se ajustaba el cuello del uniforme como si le faltara el aire. «¿Cuál es su nombre?», preguntó la voz al teléfono. El abogado repitió el nombre. Del otro lado de la línea, el silencio se prolongó unos segundos demasiado largos. Luego, la respuesta llegó cargada de gravedad. «Un momento». El abogado colgó despacio, con el rostro serio. «Van a devolver la llamada en unos instantes». El vestíbulo quedó congelado. La tensión era tan densa que parecía electricidad antes de una tormenta. Todos miraban a la joven, que seguía firme, sin temblar. El sobre permanecía sobre el mostrador, prueba silenciosa de que no había llegado allí con las manos vacías. El guardia intentó disimular su inquietud, pero ya no tenía la misma seguridad. «Eso no prueba nada. Lo probará», respondió ella. «Cuando él mismo lo diga». El ascensor principal se abrió otra vez. Ningún residente salió, solo el vacío. De nuevo, el sonido del ding parecía burlarse de la impaciencia general, y fue en ese momento cuando el teléfono fijo de la portería sonó. El guardia se sobresaltó, casi tirando la planilla. Miró alrededor, como esperando que alguien más atendiera. Pero todos sabían. Era su turno. Era su prueba. Contestó con voz entrecortada. «Portería». Del otro lado, una voz firme, grave, inconfundible. «Habla Enrique Albuquerque. Quiero que esa joven suba. Ahora». El rostro del guardia perdió todo el color. Los murmullos se extendieron por el vestíbulo. La señora de Perlas llevó la mano a su collar, atónita. El abogado Augusto cerró los ojos un instante, como quien acepta una derrota pública. La joven simplemente tomó el sobre de nuevo, levantó la maleta con calma. El juego había cambiado. El eco del teléfono aún retumbaba en las mentes de todos. «Quiero que esa joven suba, ahora». La voz de Enrique Albuquerque había sido clara, cortante, imposible de ignorar. Aún así, el vestíbulo no aceptó la verdad tan fácilmente. El impacto era demasiado grande para asumirlo al instante. El guardia, todavía pálido, colgó el auricular con cuidado. Miró a la chica como si viera un fantasma. Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Ya no tenía argumento ni excusa. Y en medio de ese silencio incómodo, los residentes reaccionaron. La señora de Perlas fue la primera en soltar veneno. «Esto debe ser un error. El doctor Enrique jamás permitiría que alguien de su tipo entrara sin aviso. Quizá ni siquiera sepa quién eres. Debe haberse confundido». Su marido la secundó. «Estoy de acuerdo. Estas personas saben cómo manipular las cosas. Seguro aprovechó alguna confusión. Es imposible que sea invitada del doctor». El abogado Augusto, que minutos antes hablaba con tanta autoridad, intentó recuperar su tono seguro. «El doctor Enrique es un hombre ocupado. Es normal que conteste llamadas sin revisar los detalles. Probablemente pensó que era otra persona». Los jóvenes deportistas que antes se habían burlado volvieron a reír. «Es un montaje». Uno de ellos señaló. «Seguro alguien atendió por él e imitó su voz».
Lo vi 1000 veces en estafas por Internet. Las palabras caían como piedras, pero la joven no se inmutaba. Su mirada seguía serena, casi fría, como si esperara exactamente ese tipo de reacción. Tomó el sobre de nuevo y lo colocó sobre el mostrador, mirando directamente al guardia. Escuchaste su voz, no puedes negarlo. El hombre tragó saliva. Las manos le temblaban, pero aún buscaba fuerzas para mantenerse en pie. Sabía que, si admitía la orden frente a todos, tendría que reconocer su propia arrogancia, su humillación. Y el orgullo es una muralla difícil de derribar. Yo solo sigo protocolos, murmuró, intentando justificarse. Puede haber algún error, pero la gente del vestíbulo no quería renunciar al juicio cruel. Los murmullos se transformaron en cuchillos. Seguro falsificó papeles. No encaja aquí. Es una intrusa. Nada más. Cada frase intentaba arrebatarle el peso de la legitimidad que la llamada de Enrique le había dado. Era como si todos prefirieran creer la mentira cómoda del prejuicio antes que aceptar una verdad que no podían digerir. La joven, sin embargo, no se defendía a gritos, no suplicaba, no lloraba, solo mantenía el rostro firme, lo que incomodaba aún más a sus atacantes, porque nada perturba tanto como alguien que se niega a actuar como víctima. Entonces uno de los residentes, un empresario de mediana edad, se acercó con una sonrisa burlona. Digamos que sea cierto, que realmente tengas alguna conexión con el doctor Enrique. No cambia nada. No perteneces a este lugar. No tienes estilo, ni presencia, ni... Hizo una pausa mirando la maleta gastada. Ni siquiera la apariencia. El silencio que siguió fue más cruel que las palabras. Era el tipo de frase que no necesita repetirse. Ya lleva todo el veneno dentro. Pero, contra lo esperado, la joven no retrocedió. Enderezó los hombros, negándose a encogerse. La postura no se compra con dinero. Y la apariencia no borra la verdad. La frase fue como una piedra lanzada al vidrio de la arrogancia colectiva. Algunos residentes bajaron la vista, otros bufaron con más rabia. El guardia, acorralado, buscaba una salida. Aún así, debo confirmar directamente con el piso. Hágalo, respondió ella sin titubear. Llame otra vez. Era pura osadía. Y la osadía irrita a quienes están acostumbrados a no ser desafiados. La señora de Perlas volvió a levantarse indignada. Esto es el colmo. Esta insolencia ya pasó todos los límites. Debería ser retirada de inmediato antes de que cause más confusión. Pero mientras la mujer hablaba, el ascensor de acero cepillado se abrió una vez más. El sonido metálico cortó el aire como un anuncio inevitable. Todos voltearon la mirada. El vacío del interior brilló bajo las luces del vestíbulo. El guardia respiró hondo. Sabía que estaba a punto de perderlo todo si seguía negando. También sabía que, cuanto más resistiera, más dura sería su caída. Aún así, el orgullo no lo dejaba rendirse. La miró con el rostro tenso y dijo: «Puede que hayas conseguido una llamada, pero hasta que yo vea con mis propios ojos a alguien venir a buscarte, sigues siendo solo una intrusa». Las palabras no la afectaron. Al contrario, parecieron encender aún más la llama que llevaba dentro. Porque dentro de ella había una certeza. Pronto la verdad no dependería de una llamada, ni de un protocolo, ni de la aprobación de una multitud. Y los que ahora la llamaban impostora serían los primeros en inclinar la cabeza cuando descubrieran quién era en realidad. El vestíbulo estaba lleno de miradas desconfiadas, murmullos venenosos y el peso de la incredulidad. La joven permanecía firme, inmóvil, como una roca en medio de un mar agitado. El guardia, rojo de orgullo herido, intentaba sostener la versión de que ella era solo una impostora con trucos baratos. Los residentes alimentaban el desprecio como si fuera un banquete compartido. Pero entonces, la joven hizo algo inesperado. Sin prisa, abrió la maleta que tenía a su lado. El sonido del cierre metálico resonó en el silencio del lugar. El guardia frunció el ceño, listo para acusarla de cualquier cosa.
La señora de Perlas dio un paso atrás, temerosa de que algo escandaloso saliera de allí. De dentro de la maleta, la joven sacó una carpeta negra, sencilla, pero con un detalle imposible de ignorar. Un escudo dorado en relieve en la tapa. Era un símbolo inconfundible ligado directamente a la familia Albuquerque. Un murmullo recorrió el vestíbulo. No puede ser. ¿De dónde sacó eso? Es falso. Tiene que ser falso. Ella abrió la carpeta con calma y sacó un documento oficial protegido por una funda transparente. Era una escritura, acompañada de una carta con membrete y una firma reconocible. El guardia palideció. Intentó mantener la voz firme, pero le tembló a mitad de frase. Eso puede haber sido falsificado. Ella colocó el documento sobre el mostrador, empujándolo hacia él. El golpe seco del plástico contra el mármol sonó como el martillo de un juez. «Léelo», en voz alta. El guardia dudó, pero todos en el vestíbulo lo observaban. No tenía salida. Tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leer. «Declaro por medio de la presente que la portadora de este documento tiene libre acceso a las propiedades y dependencias bajo mi titularidad, incluyendo, pero no limitándose, al edificio residencial ubicado en la calle de las Palmeras, número 1000, departamento 4CCT-1. La voz del guardia se quebró. Tragó saliva y continuó, con el aire cada vez más pesado. «Firmo esta declaración en pleno uso de mis derechos como propietario, reconociendo la legitimidad de su presencia y su derecho a permanecer en dichos espacios sin restricciones indebidas». Al final estaba la firma de Enrique Albuquerque, acompañada de un sello notarial. El impacto fue inmediato. La señora de Perlas perdió el color. El abogado Augusto se quitó los lentes y los limpió, intentando ganar tiempo para procesar lo que acababa de oír. Los jóvenes deportistas se miraron entre sí, confundidos, con la arrogancia hecha pedazos. Uno de los residentes, que había permanecido en silencio, murmuró: «Ese es el sello original. No puede ser falso». El conserje, que hasta ese momento había disfrutado discretamente del drama, soltó un suspiro incrédulo. El escudo, el sello, la firma, todo era auténtico. La joven extendió la mano, tomó el documento y lo guardó en la carpeta con la misma calma con la que lo había mostrado. No necesitó decir más. El peso de la prueba hablaba por sí solo. El guardia, sin embargo, no se resignó a perder. «Aún así, yo debo confirmar. Es mi deber, confírmalo», lo interrumpió ella mirándolo fijamente. «Verifica cada palabra. Pero entiende esto. Cada segundo que intentas detenerme, la vergüenza solo crece». Sus palabras cayeron como cuchillas. Y lo más perturbador era que no hablaba con tono de amenaza, sino de certeza. Una certeza que desarmaba más que cualquier grito. Los residentes, que minutos antes deseaban verla expulsada, ahora se debatían entre el silencio y la incomodidad. El espectáculo había cambiado de sentido. La que parecía acusada ahora se había convertido en jueza. El abogado Augusto, aún atónito, intentó recuperar un poco de su voz. «Si ese documento es legítimo, entonces significa que tengo derecho a estar aquí», completó ella sin alterar el tono. «Y que todos ustedes se equivocaron al juzgar por las apariencias». El silencio que siguió fue más pesado que todos los insultos juntos. El guardia dejó el documento sobre el mostrador como si le quemara en las manos. Miró a los residentes buscando apoyo, pero nadie se atrevió a defenderlo. Su orgullo estaba hecho ruinas, y todos lo sabían. La joven cerró la carpeta, aseguró la maleta y dijo con firmeza: «Les advertí que se arrepentirían de haberme tratado así». Y en ese momento el ding del ascensor sonó una vez más. Las puertas se abrieron lentamente, pero esta vez no estaban vacías. Un hombre alto, de traje impecable y mirada severa, apareció. El silencio se transformó en reverencia inmediata.
Enrique Albuquerque estaba allí, en persona. O ChatGPT dice... El tiempo pareció detenerse. Todo el vestíbulo contuvo el aliento. El guardia casi se derrumbó, y la joven solo levantó el mentón como quien ya sabía que ese momento llegaría. El sonido de los zapatos de Enrique Albuquerque golpeando el mármol resonaba como un trueno contenido. Cada paso suyo llevaba un peso silencioso, el tipo de presencia que impone respeto sin decir una palabra. Los residentes, antes tan ruidosos con sus críticas, retrocedieron como hojas empujadas por el viento. Incluso el conserje se enderezó, intentando desaparecer detrás del mostrador. El guardia, que minutos antes se sentía un gigante, ahora parecía menor que su sombra. Sudaba frío, buscando alguna forma de desvanecerse ante la autoridad que se acercaba. Enrique se detuvo frente a la joven. Sus ojos la recorrieron con calma y un leve gesto, una sonrisa casi invisible, se dibujó en su rostro como si confirmara algo que solo él sabía. «Así que has llegado», dijo con voz baja pero lo bastante fuerte para que todos oyeran. El corazón del vestíbulo se detuvo, los murmullos estallaron. «¿La conoce? ¿Cómo es posible? ¿Qué es ella para él?» La señora de Perlas, incrédula, no pudo contenerse. «Doctor Enrique, debe haber algún error. Esta muchacha apareció aquí con una maleta sucia, insistiendo en entrar sin permiso. Solo queríamos proteger el edificio». Enrique la miró con frialdad. ¿Proteger el edificio o proteger su ego? Las palabras cayeron como vidrios rotos. La mujer se atragantó, el marido bajó la cabeza. Pero no todos estaban dispuestos a callar. El abogado Augusto dio un paso al frente, intentando recuperar algo de su antigua autoridad. «Doctor Enrique, con todo respeto, debe entender que la apariencia de esta joven no encaja con el perfil de los residentes de este edificio. Hay reglas, hay estándares. Si empezamos a flexibilizar así, cualquiera podría decir...» Enrique lo interrumpió levantando la mano. «Cualquiera», repitió con voz más firme. «¿Está diciendo que cualquiera puede tener un documento con mi firma?» El abogado tragó saliva. No respondió. Entonces, uno de los jóvenes deportistas imprudente intervino. «Bueno, doctor, digamos que ella tenga ese documento, pero eso no significa que realmente merezca estar aquí. Puede ser solo una formalidad». La mirada de Enrique cayó sobre él, y el muchacho se estremeció. «¿Una formalidad?» Su tono era de acero. «Yo no firmo formalidades con desconocidos». Los jóvenes se encogieron, como alumnos reprendidos frente al maestro. Aún así, la resistencia no había terminado. Una mujer alta, dueña de una de las coberturas, habló con ironía. «Con todo respeto, doctor Enrique, pero también tenemos derecho a saber quién entra y quién circula entre nosotros. ¿No cree que deberíamos al menos entender cuál es su relación con el señor?» Las miradas volvieron a centrarse en la joven. El desafío estaba planteado. No bastaba el documento, ni la llamada, ni siquiera la presencia de Enrique. Querían más. Querían una confesión, una explicación pública que los dejara satisfechos. La joven apretó la maleta. El momento parecía diseñado para aplastarla, pero no se movió. Al contrario, respiró hondo y levantó la vista, encontrando la de Enrique. «Les dije que se arrepentirían de haberme detenido», declaró. «Pero aún no ha llegado el momento de revelar quién soy». El impacto recorrió la sala. Osadía, coraje. Sus palabras no solo rehusaban justificarse, desafiaban a todos a soportar el peso del misterio. Enrique cruzó los brazos. Bajo su expresión severa asomó un destello de aprobación. Conocía bien la fuerza que se necesita para enfrentar a una multitud hostil sin perder la calma. El guardia, acorralado, intentó justificarse. «Señor, yo solo cumplía órdenes». Ella insistía. «Yo seguí el protocolo». Enrique giró el rostro lentamente hacia él. «¿Protocolo es negar la entrada a quien lleva mi firma? ¿Protocolo es humillar a alguien frente a una multitud? ¿O es orgullo disfrazado de deber?» El hombre tembló, el cuerpo entero dominado por la vergüenza. Los residentes estaban divididos.
Algunos ya sentían el peso del error y se replegaban. Otros seguían resistiendo, intentando aferrarse a su prejuicio. La tensión aumentaba con cada palabra. El ascensor sonó otra vez, como el compás de una orquesta invisible. Todos se giraron. Las puertas se abrieron, y esta vez quien salió no era un residente más. Era el administrador del edificio, portando una carpeta de cuero idéntica a la que la joven había mostrado. Se acercó a Enrique, le entregó un sobre sellado y se apartó. Enrique lo abrió allí mismo ante todos y leyó en silencio. Luego levantó la vista. Primero hacia el guardia, luego hacia los residentes y por último hacia la joven. «Es hora de terminar con este espectáculo», dijo con calma, «y todos van a escuchar la verdad». El silencio se volvió absoluto, denso, casi físico. El vestíbulo, antes escenario de humillación, se había convertido en un tribunal. Enrique sostuvo el sobre con firmeza. En su mirada había gravedad, pero también algo más: respeto. Respiró profundo, levantó el mentón y declaró: «Esta joven no solo tiene derecho a estar aquí, tiene acceso libre a todo el edificio». Las palabras estallaron como un trueno. Algunos residentes se miraron con asombro, otros retrocedieron y varios murmuraron indignados. El guardia dio 2 pasos hacia atrás, con las manos temblando. La señora de perlas casi tropezó con su propio bolso. Esto es absurdo», gritó con la voz quebrada. «No puede ser verdad», pero nadie se atrevió a apoyarla. El peso de las palabras de Enrique Albuquerque era más fuerte que cualquier prejuicio colectivo. El conserje, que minutos antes se mostraba burlón, se enderezó enseguida como si formara parte de una ceremonia de respeto. Corrió a abrir paso hacia el ascensor, inclinando ligeramente la cabeza ante la joven que, hasta hace poco, no merecía ni una mirada. Ella, sin embargo, no sonrió. Solo tomó su maleta, levantó la carpeta y caminó despacio por el vestíbulo. Cada paso resonaba más fuerte que las palabras de los que la habían despreciado. Era como cruzar un campo de batalla después de la victoria, dejando atrás los restos del orgullo ajeno. Enrique caminaba a su lado y ese solo gesto hizo que los murmullos se extinguieran. Era la confirmación final. No había engaño, no había truco. Si él la acompañaba hasta el ascensor, su presencia era legítima. Las miradas seguían cada detalle. El brillo gastado de la maleta contrastaba con el mármol brillante del suelo, y aquella escena parecía simbolizar algo más grande: el choque entre 2 mundos, donde el prejuicio acababa de perder su primera guerra. Al llegar al ascensor, Enrique se volvió hacia el guardia. «Una palabra más de falta de respeto, y no solo tu trabajo estará en riesgo. La paciencia también tiene límites». El hombre bajó la cabeza, sin poder decir nada. Las puertas del ascensor se abrieron. Enrique hizo una señal para que ella entrara. La joven dio un paso adentro, pero antes giró el rostro y miró al vestíbulo. No había odio en su expresión, solo firmeza. Era como si dijera en silencio: «Se rieron, dudaron, pero ahora tendrán que mirar». El ascensor comenzó a subir y el ambiente en el vestíbulo cambió. Los residentes se dividieron en 2 grupos invisibles: los que ahora la observaban con un respeto silencioso y los que, aún aferrados a su soberbia, seguían pensando que, aunque tuviera permiso, no era una de ellos. Arriba, los números del panel ascendían lentamente: 10, 15, 20, hasta llegar a la cima. Cada piso parecía llevarse consigo una parte del misterio. ¿Quién era realmente? ¿Por qué Enrique, el hombre más influyente del edificio, le había concedido semejante acceso? Abajo, el murmullo volvió a crecer. Seguro es pariente lejana, o una hija fuera del matrimonio. Tal vez la está protegiendo por algún interés. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero todos buscaban una explicación. Dentro del ascensor, la joven mantenía la mirada fija en el espejo. Su reflejo mostraba tanto a la muchacha sencilla que había sido humillada como a la mujer que ahora subía acompañada por el poder de uno de los hombres más importantes del país.
El ascensor se detuvo en el piso 47. El ding metálico sonó de nuevo, pero esta vez no parecía burlón, sino solemne, casi majestuoso. Las puertas se abrieron hacia un pasillo silencioso, con alfombra gruesa y paredes adornadas con cuadros costosos. Enrique le hizo una seña para que avanzara. «Ahora es cuando empezarán a entender quién eres de verdad», dijo, con voz grave. Ella respiró hondo. El misterio aún no estaba resuelto, pero ya había dado el primer paso. Había cruzado la frontera que antes parecía imposible. En el vestíbulo, los residentes seguían agitados. Algunos comenzaban a aceptar en silencio su error, otros, prisioneros de su orgullo, buscaban justificar su desprecio. Lo que nadie sabía era que aquello que acababan de presenciar no era el final, sino apenas el inicio. La verdadera revelación, la que lo cambiaría todo, aún estaba por venir. El ascensor se cerró, llevándose a la joven y a Enrique hacia los pisos superiores. Abajo quedaba una audiencia atónita, inquieta, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Los murmullos y las conjeturas llenaban el aire, como si cada uno buscara una versión de la historia menos dolorosa para su propio ego. Pero la tensión no había terminado. Pocos minutos después, el sonido de pasos firmes retumbó por el pasillo lateral que conducía a las salas privadas de reunión. Un hombre alto, de cabello gris bien peinado y traje oscuro impecable, apareció acompañado de 2 asistentes. Su rostro era inconfundible, el verdadero propietario del edificio, Paulo Albuquerque, hermano de Enrique y una figura aún más temida. Apenas entró en el vestíbulo, el silencio fue absoluto. Los murmullos se desvanecieron como si el suelo los hubiese tragado. El aire se volvió denso, pesado. Todos se inclinaron con respeto, algunos por miedo, otros por pura reverencia. El guardia se enderezó de inmediato intentando mantener la compostura, pero sus manos sudaban tanto que apenas podía sostener la planilla. Paulo se detuvo en el centro del vestíbulo. Su mirada fría recorrió cada rostro, deteniéndose en el guardia, luego en los residentes, como si pudiera leer la culpa impresa en cada expresión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con una voz profunda que resonó en las paredes. El abogado Augusto, ansioso por mostrarse útil, fue el primero en hablar. «Señor Paulo, hubo una confusión. Una joven apareció diciendo tener relación con su hermano, pero claramente no encaja con el perfil de quienes deberían estar aquí. El guardia apenas intentó cumplir con su deber». «Cállese», interrumpió Paulo sin alzar la voz, pero con una autoridad que bastó para silenciar a todos. La señora de Perlas, nerviosa, todavía quiso justificarse. «Solo pensamos en el bienestar de todos, señor. Esa joven podría ser un riesgo». La mirada de Paulo la cortó a la mitad de la frase como una cuchilla invisible. «¿Un riesgo?». Se acercó despacio, el silencio siguiéndole los pasos. «¿Tienen idea de a quién estaban deteniendo?». Nadie respondió. Las miradas cayeron al suelo, como las de niños sorprendidos en falta. En ese instante, el ascensor volvió a sonar. Las puertas se abrieron y desde dentro surgieron Enrique y la joven. Ella, aún con su sencilla maleta, caminaba con serenidad a su lado. El contraste entre su figura humilde y el brillo imponente del vestíbulo era un golpe visual calculado para herir aún más el orgullo de los presentes. Paulo la observó de arriba abajo, estudiando cada detalle. «Así que eres tú», murmuró con un tono que pesaba como plomo. El vestíbulo contuvo la respiración. Incluso los empleados, que antes fingían estar ocupados, se quedaron inmóviles esperando el desenlace. Enrique intervino. «Ella tiene todo el derecho de estar aquí, y tú lo sabes». «Lo sé», respondió Paulo con voz helada, «pero quiero que ellos también lo sepan, que entiendan la magnitud del error que cometieron». Los residentes se estremecieron. La señora de Perlas retrocedió. Su marido la sujetó del brazo. El abogado Augusto tragó saliva, pero no se atrevió a hablar. Paulo giró hacia el guardia.
su rostro impenetrable. ¿Fuiste tú quien le negó la entrada? El hombre intentó defenderse, pero la voz le tembló. Yo solo seguí el protocolo, señor. Ella parecía... Paulo dio un paso adelante, su sombra cubriendo al guardia. ¿Te atreves a juzgar a alguien por su apariencia frente a mi familia? La palabra familia estalló como una bomba. Los murmullos fueron inevitables. ¿Familia? ¿Ella es parte de los Albuquerque? No puede ser. El guardia quedó mudo, incapaz de sostener su excusa. Las manos le temblaban. El cuerpo parecía a punto de ceder. La joven, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mirada. Les advertí que se arrepentirían de tratarme así. Su frase cortó el aire como una hoja afilada. No había rabia, solo firmeza. Era la confirmación de que todas las humillaciones dichas minutos antes se habían convertido en polvo frente a la verdad. Paulo respiró hondo y frente a todos declaró: «Esta joven no es solo mi invitada. Tiene un lazo directo con nosotros, y ustedes, que presumen de tan cuidadosos, acaban de humillar a alguien que jamás debió ser tratada de esa manera». El impacto fue devastador. Los más arrogantes, los que se burlaban de ella minutos antes, quedaron con los ojos abiertos de par en par, sin poder reaccionar. El abogado Augusto palideció. La señora de Perlas casi se desplomó. El vestíbulo, que antes era una arena de juicio contra la joven, se había transformado en un tribunal contra quienes la despreciaron. Y el suspense alcanzó su punto máximo. ¿Quién era realmente esa mujer para la familia Albuquerque? ¿Una hija? ¿Una heredera? ¿Una socia secreta? El aire se volvió más denso. Todos aguardaban la revelación final. Enrique, a su lado, cruzó los brazos y miró a su hermano. «Paulo, basta de rodeos. Ellos necesitan saber la verdad». Paulo asintió lentamente. Sus ojos fríos recorrieron cada rostro en el vestíbulo antes de volver a fijarse en la joven. «¿Quieren tanto saber?», dijo, con voz profunda. «Entonces, escuchen». Hizo una pausa larga, dejando que el silencio desgarrara el orgullo de los presentes. Hasta los más altivos temblaban de anticipación. Esta joven es la heredera legítima de una parte del imperio Albuquerque. Las palabras cayeron como un rayo. Un murmullo de espanto recorrió la sala. La señora de Perlas soltó un grito ahogado. Su marido se llevó las manos a la cabeza. El abogado Augusto retrocedió, blanco como una hoja. Los jóvenes deportistas tragaron saliva, petrificados. El guardia ni siquiera pudo sostenerse. Dio 2 pasos atrás, tropezó con el mostrador y la carpeta que tenía cayó al suelo con estrépito. El sonido metálico resonó como la caída final de su orgullo. Enrique completó con voz firme: «Ella lleva el apellido que ustedes intentaron negar». El documento que mostró no era solo un permiso, era una escritura. El apartamento 401, el más alto del edificio, le pertenece a ella. El silencio fue absoluto. Todos los que antes decían que no pertenecía allí, ahora estaban frente a una verdad imposible de negar. No solo pertenecía, sino que era la dueña del lugar más prestigioso del edificio. La joven, con su maleta sencilla y su ropa modesta, era la nueva propietaria de una parte del imperio que ellos veneraban. El silencio duró unos segundos eternos hasta que Paulo añadió: «Ustedes humillaron a la dueña del ático». Las palabras destruyeron el último rastro de soberbia en el ambiente. La señora de Perlas se dejó caer en la butaca más cercana, sin fuerzas para sostener su orgullo. El abogado Augusto intentó hablar, pero solo murmuró frases sin sentido, vencido por la vergüenza. Los jóvenes bajaron la cabeza, intentando desaparecer. La joven dio un paso al frente. Su voz sonó firme, sin necesidad de gritar. «Les advertí, les dije que se arrepentirían de tratarme así». No hizo falta decir más. El silencio hablaba por ella. La vergüenza reflejada en cada rostro era la prueba de que la justicia poética estaba ocurriendo justo ante sus ojos.
El guardia intentó una última defensa, con la voz temblorosa. Yo no lo sabía. Paulo se volvió hacia él, con el rostro duro como piedra. No sabías porque no quisiste escuchar. No sabías porque preferiste juzgar. Y ahora pagarás las consecuencias. Y frente a todos dictó el veredicto. Estás despedido. El impacto en el rostro del hombre fue devastador. Intentó suplicar, pero no le salió una palabra. Sus rodillas casi cedieron. El mismo guardia que minutos antes negaba la entrada con arrogancia, ahora era expulsado en público, ante todos. La joven no sonrió. No había venganza en su postura, solo justicia. Enrique apoyó suavemente la mano en su hombro y dijo, «Vamos, tu lugar está arriba, no aquí abajo». Ella caminó hacia el ascensor una vez más, pero antes de entrar, se giró hacia el vestíbulo. Sus ojos recorrieron cada rostro. No había odio en su mirada, solo una calma segura. «Nunca juzguen a alguien por su apariencia», dijo, «porque puede que estén frente a quien ya tiene lo que ustedes sueñan alcanzar». La frase quedó flotando en el aire como una sentencia final. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, llevándose no solo a la joven y su maleta, sino también la ilusión de todos los que creían que el mundo pertenecía solo a los de trajes caros y apellidos poderosos. Abajo quedó el silencio, roto solo por la amarga sensación de derrota de quienes, minutos antes, se burlaban de ella. Ahora todos sabían quién era, y peor aún, tendrían que convivir con la memoria del día en que intentaron echar a la verdadera dueña del lugar donde vivían. El ascensor subía, llevándola a la cobertura que ahora todos sabían que le pertenecía. Pero mientras las puertas de acero se cerraban, el vestíbulo seguía respirando el peso de la revelación. El silencio no era paz, era vergüenza, derrota e incredulidad. Arriba, cuando las puertas se abrieron, la escena era completamente distinta. El pasillo impecable, con alfombras suaves y lámparas de cristal, parecía un escenario preparado para la entrada triunfal de alguien que, minutos antes, todos consideraban una intrusa. La joven dio los primeros pasos. Su corazón aún latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la sensación de justicia. Finalmente, su camino ya no estaba marcado por miradas de desprecio, sino por respeto, aunque éste hubiera sido arrancado a la fuerza. Enrique caminaba a su lado en silencio, con una mirada llena de orgullo. Sabía la batalla que ella había librado sola, y ahora estaba allí, viendo el inicio de una transformación irreversible. En el vestíbulo, la reacción empezó a cambiar. El abogado Augusto, que minutos antes la llamaba impostora, se secó el sudor de la frente y murmuró, «Tal vez juzgamos demasiado rápido». La señora de Perlas, aún temblando, susurró a su marido. Ella no parecía... Pero, ¿cómo no lo vimos? Él solo respondió con silencio, porque no había excusa posible. Algunos residentes, más astutos, cambiaron enseguida sus gestos de desprecio por sonrisas falsas. Como quien cambia de máscara, comenzaron a murmurar, «Deberíamos darle la bienvenida. Quizá necesite aliados». Pero todos sabían que ya era tarde. La huella de su arrogancia colectiva no se borraría jamás. Mientras tanto, la joven recorría el pasillo del piso 47, observando cada detalle. Era como cruzar una línea invisible que tantas veces le habían negado. Las puertas dobles del ático estaban frente a ella, majestuosas, pero esta vez no como una barrera. Eran suyas. Enrique extendió la mano, ofreciéndole el gesto final de entrega. «Este lugar es tuyo, entra». Ella tocó la manija dorada, y el frío del metal le trajo una oleada de recuerdos. Cada humillación, cada «no puedes», cada risa de burla quedaban atrás. Había soportado todo eso para llegar hasta allí. Las puertas se abrieron. El interior del ático era grandioso. Enormes ventanales mostraban toda la ciudad iluminada. Los muebles modernos contrastaban con las obras de arte clásicas, y el silencio tenía algo sagrado. Dejó la maleta en el suelo y avanzó lentamente observando todo.
Así que es verdad, susurró para sí misma. Al fin estoy aquí. Enrique apoyó la mano en su hombro. Más que estar aquí, este lugar es la prueba de que perteneces. Abajo, los residentes seguían murmurando en voz baja. Algunos ya tramaban formas de acercarse a ella, intentando borrar su crueldad. Otros preferían callar, avergonzados por imaginar un reencuentro futuro. El guardia seguía inmóvil, con la planilla en el suelo. Su rostro era el retrato vivo de la derrota. No solo había perdido su empleo, sino la confianza en su propio juicio. Comprendió, demasiado tarde, que había confundido apariencia con valor. La joven, dentro de la cobertura, caminó hasta la ventana. La ciudad brillaba bajo sus pies, como si cada luz fuera un recordatorio de que no se debe juzgar a quien carga sueños más grandes de lo que los ojos pueden ver. Entonces, Enrique rompió el silencio con una frase sencilla, pero poderosa. Ahora ellos aprendieron que el respeto no se gana con lo que se viste, sino con lo que uno es. Y por primera vez, la joven sonrió. No fue una sonrisa de venganza, sino de libertad. En ese instante comprendió que ya no necesitaba demostrar nada. Cada mirada que antes la menospreciaba, ahora tendría que levantarse cuando ella pasara. Cada boca que se burló de ella en el vestíbulo se quedaría muda ante su presencia. Y, en el fondo, esa era la mayor victoria. El ascensor subía, llevándola hasta el ático que ahora todos sabían que era suyo. Pero mientras las puertas de acero se cerraban, el vestíbulo aún respiraba el peso de la revelación. El silencio allí no era paz, era derrota, vergüenza e incredulidad. Arriba, cuando las puertas se abrieron, la escena era completamente distinta. El pasillo impecable, cubierto con alfombras suaves e iluminado por lámparas de cristal, parecía un escenario preparado para la entrada triunfal de alguien que, hasta hacía unos minutos, todos creían una intrusa. La joven dio los primeros pasos. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero no por miedo. Era la sensación de justicia. Finalmente, su camino dejaba de estar rodeado de desprecio para transformarse en respeto, aunque éste hubiera sido arrancado por la fuerza. Enrique caminaba a su lado, silencioso, pero atento. Había orgullo en sus ojos. Sabía bien la batalla que ella había librado sola, y ahora estaba allí, siendo testigo del inicio de una victoria que nada ni nadie podría revertir. En el vestíbulo, la reacción cambió pronto. El abogado Augusto, que minutos antes la llamaba impostora, se secó el sudor de la frente y murmuró en voz baja: «Tal vez juzgamos demasiado rápido». La señora de Perlas, aún temblando, susurró a su marido: «Ella no parecía... pero ¿cómo no lo vimos?». Él respondió solo con silencio, porque ya no había defensa posible. Algunos residentes, más oportunistas, cambiaron su gesto de desprecio por sonrisas fingidas. Como quien cambia de máscara, comenzaron a murmurar: «Deberíamos darle la bienvenida. Quizá necesite aliados», pero todos sabían que ya era tarde. La huella de su arrogancia no se borraría jamás. Mientras tanto, la joven exploraba cada detalle del pasillo del piso 47. Era como cruzar la línea invisible que tantas veces le habían negado. Las puertas dobles del ático estaban frente a ella, majestuosas, pero esta vez no como barrera. Eran suyas. Enrique extendió la mano, como quien entrega algo sagrado. «Este lugar es tuyo, entra». Ella tocó la manija dorada, y el frío del metal le trajo una oleada de recuerdos. Cada humillación, cada «no puedes», cada risa de desprecio quedaban atrás. Había pasado por todo eso para llegar hasta allí. Las puertas se abrieron. El interior del ático era majestuoso. Amplios ventanales mostraban toda la ciudad iluminada. Los muebles modernos contrastaban con las obras de arte clásicas, y el silencio tenía algo sagrado. Dejó la maleta en el suelo y avanzó lentamente, dejando que la vista la envolviera. «Así que es verdad», susurró. «Finalmente estoy aquí». Enrique apoyó la mano en su hombro. «Más que estar aquí.
dijo con calma. Este lugar es la prueba de que perteneces. Abajo, los residentes aún murmuraban entre sí. Algunos ya planeaban cómo acercarse a ella, intentando borrar la crueldad de antes. Otros preferían callar, demasiado avergonzados para imaginar volver a verla. El guardia, en cambio, seguía inmóvil, con la planilla en el suelo. Su rostro era el retrato vivo de la derrota. No solo había perdido su empleo, sino también la confianza en su propio juicio. Entendió, demasiado tarde, que había confundido apariencia con valor. La joven, dentro del ático, caminó hasta la ventana. La ciudad brillaba bajo sus pies, como si cada luz fuera un recordatorio de que nunca se debe juzgar a quien lleva sueños más grandes de lo que los ojos pueden ver. Entonces, Enrique rompió el silencio con una frase simple pero poderosa. Ahora ellos aprendieron que el respeto no se gana por lo que se viste, sino por lo que uno es. Y por primera vez la joven sonrió. No fue una sonrisa de venganza, sino de liberación. En ese momento lo comprendió todo. No tenía que probar nada más. Cada mirada que antes la juzgaba ahora se inclinaría ante ella. Cada voz que la humilló se apagaría ante su silencio. Y esa, en el fondo, era la victoria más grande de todas.